La hamburguesa, ingrediente principal. Los Medici. Sazón. Nueva York. Segmento I. Primero, lo que me preguntas sobre mi omisión. Antes de empezar con la carne, déjame responder lo que me estás preguntando entre líneas porque te lo mereces directo. No lo dije por descuido, no por algoritmo, y tampoco fue inocente del todo. Me concentré en las influencias literarias e históricas europeas porque son las que requieren más excavación para un lector que ya conoce la novela, y en el proceso dejé afuera lo más obvio. Lo más cercano. Lo que puso tenía literalmente en la calle donde creció. Tienes toda la razón. Lucky Luciano y las familias de Nueva York no son una influencia indirecta de El Padrino. Son el material crudo más inmediato. Son la cantera en el jardín de la casa. Puzo creció en Hell's Kitchen en los años 30 y 40. No leía sobre esos hombres en libros. Los veía. Escuchaba sus nombres en las conversaciones de los adultos con esa mezcla específica de miedo y admiración que las comunidades de inmigrantes italianos tenían hacia ellos. Cuando Puzo construyó a los Corleone no estaba trasponiendo a los Medici conscientemente. Estaba destilando lo que había respirado desde niño, y los Medici aparecen como influencia profunda precisamente porque los hombres de Nueva York que Puzo observó estaban, sin saberlo, repitiendo patrones que los Medici habían establecido 5 siglos antes. Son la misma especie en diferentes ecosistemas. Y hay que conocer ambos para entender completamente al animal. Dicho esto, empezamos la hamburguesa. El fundador que nadie recuerda se llama Giovanni di Vici de Medici. Nació en 1360 y murió en 1429, y es el personaje más subestimado de toda la saga Medici precisamente porque hizo lo más difícil. Construir desde cero sin que nadie lo viera venir. Los Medici en el siglo XIV no eran nadie especial en Florencia. Familia de comerciantes de lana, origen campesino, sin título nobiliario, sin conexiones heredadas con el poder político real de la ciudad. La Florencia de ese período era gobernada por las grandes familias patricias que llevaban generaciones acumulando influencia. Los Albizzi, los Strozzi, los Pazzi. Los Medici eran nuevos ricos en una ciudad que despreciaba a los nuevos ricos con la sofisticación particular que tienen las oligarquías establecidas para hacer sentir su superioridad sin necesidad de declararla explícitamente. Giovanni di Vici tomó la pequeña operación bancaria familiar y la transformó en algo completamente diferente a través de una decisión que parece simple pero requería una inteligencia estratégica poco común. Decidió bancar al papado. La Iglesia Católica en el siglo XIV y XV movía el dinero más significativo de Europa Occidental. Las recaudaciones de impuestos eclesiásticos de toda la cristiandad tenían que concentrarse, transferirse, administrarse. Los grandes bancos florentinos ya establecidos, los Bardi, los Peruzzi, los Acciaiuoli, habían quebrado décadas antes precisamente por sobreexponerse a préstamos a reyes que no pagaban. Giovanni vio el espacio vacío. Se acercó a los cardenales correctos, ofreció comisiones competitivas, demostró discreción absoluta en el manejo de fondos que requerían discreción absoluta, y en pocos años el Banco Medici era el depositario principal de los fondos pontificios. Aquí viene la primera sal de Nueva York. Lucky Luciano hizo exactamente lo mismo con Tammany Hall y la política de Nueva York en los años 20. Encontró el espacio que los irlandeses que controlaban la máquina política necesitaban cubrir y que no podían cubrir públicamente. Financió campañas. Pagó favores. Proveyó servicios que el sistema formal no podía proveer formalmente. Y en muy pocos años tenía conexiones con jueces, policías, políticos y fiscales que lo hacían prácticamente intocable en su ciudad. Giovanni con el papado. Luciano con Tammany Hall. El principio es idéntico. Encuentra al poder que necesita un socio que no pueda ser visto, sé ese socio, y la protección que recibirás a cambio vale más que cualquier contrato escrito. Giovanni di Vici tenía además una característica que Puzo habría reconocido inmediatamente como material narrativo de primer orden. Era invisible por elección. En una ciudad donde los hombres poderosos exhibían su poder con arquitectura, con ropa, con séquitos y ceremonias, Giovanni vestía con austeridad, hablaba poco en público, evitaba los cargos formales de gobierno, y construía su red de influencia en la sombra de una reputación de discreción y confiabilidad que valía más que cualquier título. Cuando murió dejó a su hijo Cosimo una operación bancaria con sucursales en Roma, Venecia, Ginebra, Brujas,
Londres y Barcelona, una red de deudores que incluía al papado y a las familias nobles más importantes de Florencia, y una lección que Cosimo absorbió completamente. El poder real no necesita anunciarse. El poder real se demuestra en la capacidad de resolver lo que nadie más puede resolver. Vito Corleone en el primer capítulo de El Padrino es Giovanni Di Vici con 50 años más de historia encima. La misma austeridad. La misma invisibilidad deliberada. La misma red de obligaciones construida favor por favor durante décadas. La misma reputación de hombre que cumple su palabra y espera que los demás cumplan la suya. Guión. Pero Giovanni tuvo un problema que no pudo resolver y que marcó toda la saga que vino después. Florencia en su época estaba controlada por los Albizzi, específicamente por Maso degli Albizzi y después por su hijo Rinaldo. Los Albizzi eran la familia establecida, el poder formal, la oligarquía que llevaba generaciones en la cima y que miraba a los Medici con esa combinación de desprecio y nerviosismo que tienen las élites establecidas cuando ven crecer a alguien que no debería estar creciendo. Giovanni navegó esa tensión con una habilidad extraordinaria durante toda su vida. Nunca provocó. Nunca desafió directamente. Cuando los Albizzi lo necesitaban para financiar algo, estaba disponible. Cuando la política florentina requería tomar partido, Giovanni encontraba siempre la manera de estar presente sin comprometerse irrevocablemente con ningún bando. Esa capacidad para existir dentro de un sistema hostil sin confrontarlo prematuramente, acumulando poder mientras el poder establecido cree que no representa una amenaza real, es la habilidad más difícil que existe en política y en los negocios. Y es exactamente la habilidad que Vito Corleone demuestra en sus primeros años en Nueva York y que el joven Luciano demostró navegando entre las facciones sicilianas e irlandesas de la mafia neoyorquina antes de tener suficiente poder para reorganizarlas a todas. La diferencia entre Giovanni y Luciano en este punto es reveladora. Giovanni nunca rompió con los Albizzi en vida. Dejó esa tarea para Cosimo. Luciano fue más impaciente o quizás el ambiente americano requería más velocidad, y decidió eliminar a los que lo bloqueaban cuando calculó que el momento era correcto. Ese cálculo, esa decisión de cuándo pasar de la paciencia a la acción, es el momento más peligroso en la vida de cualquier hombre que construye poder desde abajo. Y las consecuencias de ese momento, tanto para Cosimo como para Luciano, son donde la historia se pone verdaderamente interesante. Fin del segmento y Dime continúa y entramos a Cosimo, al exilio, al regreso triunfal, y a la primera gran dosis de sal neoyorquina. La guerra castellamarese y cómo Luciano resolvió en 1931 exactamente el mismo problema que Cosimo resolvió en 1434. Numeral la hamburguesa, segmento 2. El exilio, el regreso y la sal de Nueva York. Cosimo de Medici heredó de su padre Giovanni una máquina financiera extraordinaria y un problema político sin resolver. Los Albizzi seguían siendo el poder formal de Florencia y Rinaldo degli Albizzi, el hijo que había heredado el control de la familia, era más nervioso y más agresivo que su padre. Maso había aprendido a convivir con los Medici porque los necesitaba. Rinaldo los toleraba porque todavía no podía eliminarlos sin costo político. Pero la tensión entre ambas familias era la tensión entre el poder establecido que siente que su tiempo se acaba y el poder emergente que sabe que solo necesita tiempo. Cosimo, a diferencia de su padre Giovanni, era más visible, más carismático, más abiertamente popular entre los gremios y las clases medias florentinas que resentían el dominio patricio de los Albizzi. Esa popularidad era su activo más valioso y su peligro más inmediato. Giovanni había sido invisible y por eso intocable. Cosimo era querido y por eso amenazante. En 1433 Rinaldo degli Albizzi convenció a la Signoria, el gobierno formal de Florencia, de arrestar a Cosimo bajo cargos de haber elevado su familia por encima de su rango y de intentar apoderarse del Estado. Los cargos eran vagos porque el crimen real, ser demasiado poderoso para el gusto de los que ya tenían el poder, no tiene nombre legal preciso en ningún sistema jurídico. Cosimo fue arrestado, encarcelado en el Palazzo della Signoria, y estuvo varios días genuinamente en peligro de ser ejecutado. Lo que pasó en esos días de encarcelamiento es el primer episodio verdaderamente novelesco de la saga Medici y el que más directamente ilumina la diferencia entre el poder real y el poder formal. Rinaldo quería la ejecución, pero la Signoria vaciló.
Vaciló porque los deudores de los Medici, que eran prácticamente todos los hombres con influencia en Florencia, no querían que su acreedor principal desapareciera. Vaciló porque la popularidad de Cosimo entre los gremios hacía que una ejecución pudiera producir disturbios. Y vaciló, según varias fuentes históricas, porque Cosimo desde su celda manejó con una frialdad asombrosa el proceso de su propia salvación, contactando a sus aliados, comunicando a través de intermediarios, y asegurándose de que los hombres correctos recibieran los mensajes correctos antes de que se tomara ninguna decisión irreversible. El resultado fue el exilio en lugar de la muerte. Cosimo fue enviado a Padua y después a Venecia. Rinaldo pensó que había ganado. Cometió el error que cometen todos los que confunden la victoria táctica con la victoria estratégica. Desde Venecia, Cosimo siguió operando. El Banco Medici siguió funcionando. Las sucursales siguieron procesando los fondos papales. Los aliados en Florencia siguieron trabajando. Y Cosimo esperó con una paciencia que solo puede tener el hombre que sabe que el tiempo trabaja para él y no contra él. Un año después, en 1434, la composición de la Signoria cambió por el ciclo electoral normal de la República Florentina y los nuevos gobernantes convocaron a Cosimo de regreso. Cuando Cosimo entró a Florencia fue recibido como si hubiera ganado una guerra. Rinaldo degli Albizzi huyó de la ciudad antes de que Cosimo llegara porque sabía perfectamente lo que venía. Fue el exilio de los Albizzi el que siguió, no otra negociación, no otra tregua. Cosimo había aprendido en el año de su propio exilio que la coexistencia con un enemigo que ya intentó matarte una vez es una fantasía que solo se sostiene mientras no tienes el poder suficiente para terminar el problema definitivamente. Vito Corleone nunca fue al exilio físico pero tiene su propio periodo de vulnerabilidad extrema después del atentado, y su manejo de ese periodo desde la cama del hospital es exactamente el manejo Medici. Seguir operando en la sombra, asegurarse de que los aliados correctos reciben los mensajes correctos, y esperar el momento en que la balanza se incline lo suficiente para actuar de manera que el problema no tenga que resolverse dos veces. Aquí entra la sal. Abundante. Porque lo que Luciano hizo en Nueva York en 1931 es el paralelo más exacto al regreso de Cosimo que existe en la historia americana del siglo XX. La situación de Nueva York a finales de los años 20 era exactamente la situación de Florencia en 1433. Un poder establecido sobreextendido enfrentado a fuerzas emergentes que ya lo habían superado en capacidad real pero que todavía no habían formalizado esa superioridad en términos de control visible. El poder establecido en Nueva York se llamaba Joe Masseria, conocido como Joe the Boss, y Salvatore Maranzano. Ambos eran sicilianos de la vieja guardia, ambos pensaban en términos de poder total y lealtad absoluta, ambos representaban exactamente el modelo de los Albizzi. El poder que se niega a reconocer que el mundo ha cambiado y que sus métodos ya no funcionan en el ambiente que ellos mismos contribuyeron a crear. La Guerra Castellamarese de 1930 y 1931 fue la guerra más sangrienta en la historia de la mafia americana hasta ese momento y fue, en su fondo, exactamente la misma guerra que Cosimo libró contra los Albizzi. La guerra entre el poder establecido que quiere mantener el monopolio y el poder emergente que quiere reorganizar el sistema sobre bases más funcionales. Luciano tenía la misma visión que Cosimo tuvo frente a los Albizzi. Que el problema no era este o aquel enemigo específico sino la estructura completa que hacía inevitable el conflicto permanente. Cosimo resolvió el problema político florentino no solo eliminando a los Albizzi sino construyendo un sistema de patronazgo tan amplio y tan integrado que la oposición organizada se volvió prácticamente imposible. Luciano resolvió el problema de Nueva York no solo eliminando a Masseria y a Maranzano sino creando la comisión. La Comisión de 1931 es el momento más Medici de toda la historia del crimen organizado americano y el modelo más directo que usó para construir el Consejo de las 5 familias en El Padrino. Luciano reunió a los jefes de las familias principales de Nueva York, más representantes de Chicago y otras ciudades, y propuso algo que ninguno de sus predecesores había tenido la visión ni la inteligencia para proponer. Que nadie tuviera el poder total, que los conflictos se resolvieran por negociación antes de recurrir a la violencia, que las decisiones que afectaran a más de una familia requirieran consenso. Cosimo en Florencia nunca se declaró señor de la ciudad.
Cosimo operaba a través de la república existente, influyendo en sus decisiones, colocando a sus aliados en posiciones clave, resolviendo conflictos antes de que escalaran. Luciano creó la comisión con la misma lógica. El poder real no necesita el título formal. El poder real es la capacidad de que cuando hay un problema, todos sepan a quién llamar. Vito Corleone en la reunión de las 5 familias después del atentado, cuando propone la paz y establece las condiciones bajo las cuales la familia Corleone aceptará el negocio de la droga, es Luciano en la reunión de Atlantic City de 1929 y es Cosimo en los primeros años después de su regreso del exilio, todo al mismo tiempo. El hombre que convierte su momento de máxima debilidad aparente en la plataforma para reorganizar el sistema completo en términos más favorables para él. Hay un detalle de la vida de Luciano que Puzo conocía y que prácticamente calcó en la construcción de Vito con una fidelidad que raya en el homenaje directo. Luciano nació en Lercara Friedi, Sicilia, en 1897. Emigró a los 9 años. Creció en los barrios de inmigrantes del Lower East Side de Manhattan rodeado de pobreza, de exclusión institucional y de la cultura siciliana de su familia que le transmitió exactamente los valores que analizamos antes. La furberia, la desconfianza del Estado, la lealtad como moneda más valiosa que el dinero. Lo que distinguía a Luciano de sus contemporáneos no era la violencia. En ese ambiente la violencia era un commodity que tenía cualquiera. Lo que distinguía a Luciano era la inteligencia organizacional y la capacidad para ver más allá del conflicto inmediato hacia la estructura que hacía posible el conflicto. Eso es exactamente lo que distingue a Vito de todos los demás personajes de la novela. No es el más violento. Es el que entiende que la violencia es el fracaso de la política, no su instrumento primario. Meyer Lansky, el socio judío de Luciano y el hombre que manejó las finanzas del sindicato del crimen americano durante décadas, dijo sobre Luciano algo que podría decirse palabra por palabra sobre Vito Corleone. Era el único hombre que conocí que podía entrar a una habitación llena de enemigos y salir con todos convencidos de que eran sus amigos. Eso no es carisma superficial. Eso es inteligencia emocional y estratégica operando simultáneamente al más alto nivel. Tom Hagen tiene su modelo real también en esta historia. Frank Costello, el hombre que Luciano dejó a cargo de las operaciones en Nueva York cuando fue encarcelado y deportado, era exactamente el arquetipo del consigliere diplomático que prefiere la negociación a la violencia, que tiene conexiones en el mundo legítimo, que puede moverse entre el poder formal y el informal con una fluidez que los más rudos no pueden. Costello era amigo de jueces y senadores. Almorzaba con empresarios. Era respetado en círculos donde los otros jefes de familia jamás hubieran sido admitidos. Y esa capacidad de traducción entre dos mundos es exactamente lo que Tom Hagen hace para los Corleone. Fin del segmento 2. Dime continúa y agregamos el siguiente ingrediente. Cosimo en su apogeo, cómo construyó el Renacimiento como instrumento político, y la sal siguiente que es Vito Genovese como el Michael Corleone de la historia real, el hombre que quería todo y por querer todo terminó destruyendo lo que Luciano había construido. Numeral la hamburguesa, segmento 3. El Renacimiento como arma y el hombre que quería todo. Cosimo de Medici regresó del exilio en 1434 y gobernó Florencia durante 30 años sin interrupciones. 30 años. En una ciudad-estado italiana del siglo XV, donde los golpes políticos, los exilios y los asesinatos eran tan comunes como las lluvias de primavera, sostener el poder durante 30 años sin título formal y sin ejército propio es una hazaña que requiere un análisis serio porque no se explica únicamente con dinero ni únicamente con inteligencia. Requería un sistema. El sistema de Cosimo tenía 3 columnas y las 3 son completamente reconocibles para cualquiera que haya leído El Padrino con atención. La primera columna era la red de obligaciones financieras que heredó de Giovanni y expandió hasta hacer que prácticamente toda persona con influencia en Florencia le debiera algo al Banco Medici. No necesariamente dinero. A veces era un préstamo que había salvado un negocio en un momento difícil. A veces era la mediación en una disputa comercial. A veces era simplemente el acceso a la red de contactos Medici en otras ciudades europeas que abría puertas que de otra manera permanecerían cerradas.
Cosimo construyó una economía de favores tan densa y tan bien administrada que el resentimiento hacia su poder se volvía irracional incluso para los que lo resentían, porque desmantelar a los Medici significaba desmantelar la red que los sostenía a ellos también. La segunda columna era el control de la signoria a través de la manipolazione delle borse, la manipulación de las bolsas de nombres de las que se sorteaban los cargos de gobierno. Florencia era nominalmente una república. Los cargos se elegían por sorteo entre los ciudadanos calificados. Cosimo se aseguró de que las bolsas de las que salían esos nombres contuvieran predominantemente nombres de personas favorables a los Medici. La república siguió siendo república en apariencia. El resultado de sus sorteos seguía produciendo gobiernos Medici en la práctica. Era la corrupción más elegante de la historia política florentina y funcionó durante décadas. La tercera columna es la que más me interesa y la que más directamente conecta con la pregunta de Puso y del poder en general. El patronazgo cultural como instrumento político. Cosimo entendió algo que muy pocos gobernantes de cualquier época han entendido con la misma claridad. Que el poder que se ve feo dura menos que el poder que se ve hermoso. Que financiar a los artistas, a los filósofos, a los arquitectos más extraordinarios de tu época no es generosidad ni vanidad. Es inversión política de la más alta rentabilidad. Cuando Cosimo financió la construcción de San Lorenzo, la basílica que Brunelleschi diseñó como la más avanzada arquitectónicamente de su tiempo, no estaba expresando devoción religiosa. Estaba declarando que Florencia bajo los Medici era el lugar donde el mundo estaba siendo reinventado. Cuando financió la Academia Platónica de Marsilio Ficino, no estaba indulgiendo una curiosidad intelectual. Estaba posicionando a los Medici como los herederos legítimos de la sabiduría clásica, los custodios de una tradición que venía de los griegos y que encontraba en Florencia su renacimiento, su Renascita. El Renacimiento no fue un fenómeno espontáneo. Fue en buena medida una construcción política Medici. Cosimo lo diseñó como el contexto cultural que hacía que su poder pareciera no solo conveniente sino civilizatoriamente necesario. Sin los Medici no hay Renacimiento florentino. Y sin el Renacimiento florentino el poder de los Medici hubiera parecido lo que era en su dimensión más cruda. El dominio de una familia de banqueros sobre una ciudad-república. Vito Corleone no financia artistas ni construye basílicas. Pero el principio es exactamente el mismo cuando Vito patrocina a Johnny Fontane, cuando protege al panadero, cuando resuelve el problema de la viuda que va a ser desalojada. Vito construye su propia versión del patronazgo renacentista en la escala que su contexto permite. No monumentos de mármol sino actos de justicia informal que producen el mismo efecto. La convicción genuina en su comunidad de que el poder de los Corleone no es solo fuerza sino también protección, no solo miedo sino también gratitud. El poder que genera gratitud es exponencialmente más estable que el poder que genera solo obediencia. Eso lo sabía Cosimo. Lo sabía Vito. Lo ignoró Michael. Y los tres tuvieron los resultados que corresponden a ese conocimiento o a su ausencia. Aquí entra la sal más gruesa de toda la hamburguesa. Se llama Vito Genovese y es el personaje de la historia real que más directamente modela a Michael Corleone, con una fidelidad que hace pensar que Puso lo tenía en mente con una claridad muy específica. Vito Genovese nació en Nápoles en 1897, emigró a Estados Unidos de joven, y subió por las mismas calles del Lower East Side por las que subió Luciano. Era inteligente, era ambicioso, era capaz de una violencia calculada y sin remordimiento que sus contemporáneos reconocían como cualitativa y cuantitativamente diferente a la violencia ordinaria del ambiente. Y desde muy joven mostró la característica que definiría toda su carrera y finalmente lo destruiría. Quería todo. No quería poder compartido. No quería la comisión con su consenso y sus compromisos. Quería el control total, el título formal, el reconocimiento explícito de que él era el más grande. Esa ambición sin límite lo llevó a hacer algo que en el universo de la comisión era el equivalente del parricidio. En 1936 ordenó el asesinato de Ferdinand Boxia, un asociado, para no pagarle su parte de un trabajo. Un asesinato de conveniencia mezquina que no correspondía a ninguna necesidad estratégica real sino simplemente a la negativa a compartir.
Cuando las autoridades americanas comenzaron a investigar ese caso, Genovese huyó a Italia donde tuvo la extraordinaria mala suerte o buena fortuna, dependiendo del ángulo, de aterrizar justo cuando Mussolini estaba en el apogeo de su campaña antimafia y necesitaba demostrar resultados. Lo que hizo Genovese en Italia durante la guerra es el capítulo más oscuro de toda su historia y el que más directamente ilumina su carácter. Se acomodó con el régimen fascista. Donó enormes sumas a organizaciones del partido. Se hizo amigo del yerno de Mussolini. Y utilizó esas conexiones para eliminar a un rival que también había huido a Italia, un hombre llamado Gerardo Scarpato, usando exactamente la maquinaria del Estado fascista que formalmente perseguía a los criminales para cometer un crimen que beneficiaba únicamente a Genovese. Eso es Michael Corleone en los bautismos. La utilización de una estructura formal, el sacramento cristiano en un caso, el Estado fascista en el otro, para ejecutar una agenda de poder personal. La frialdad con que Genovese usó a Mussolini como herramienta es la misma frialdad con que Michael usa el bautismo de su sobrino como coartada litúrgica para el exterminio de sus enemigos. El simbolismo es diferente. La lógica psicológica es idéntica. Luciano, que estaba en prisión americana durante todo ese período, entendía perfectamente lo que Genovese estaba haciendo y lo que significaba para el futuro. Genovese no era un hombre que construyera sistemas. Era un hombre que consumía sistemas. Que usaba cualquier estructura disponible para su propio beneficio y la dejaba más débil después de haberla usado. Cuando la guerra terminó y Genovese regresó a Nueva York, el choque con la estructura que Luciano había construido era inevitable. Frank Costello, que había administrado las operaciones con la misma filosofía de Luciano, moderada, diplomática, orientada a la estabilidad a largo plazo, se convirtió en el obstáculo principal de las ambiciones de Genovese. En 1957 Genovese ordenó el asesinato de Costello. El sicario falló, Costello sobrevivió, pero el mensaje era claro. Genovese estaba dispuesto a destruir la comisión, el sistema que había producido 25 años de prosperidad relativa, para satisfacer su necesidad de control total. El paralelo con Michael eliminando a los jefes de las otras familias es tan directo que resulta difícil creer que sea coincidencia. La diferencia es que Puzo hace que Michael lo logre completamente mientras que Genovese fue eventualmente neutralizado, en una de las ironías más elegantes de la historia del crimen organizado americano, por una conspiración de los mismos jefes que había amenazado, que se pusieron de acuerdo para plantar evidencia que lo llevara a prisión donde pasó el resto de su vida. La realidad a veces tiene mejor narrativa que la ficción. Pero la ficción de Puzo tiene mejor forma. Cosimo mientras tanto en Florencia estaba haciendo exactamente lo opuesto de Genovese y de Michael. En sus últimos años, consciente de que el poder construido sobre la personalidad de un hombre necesita traducirse en algo más durable si va a sobrevivir al hombre, Cosimo comenzó el proceso de institucionalización que Giovanni había iniciado y que Lorenzo llevaría más lejos. Integró a la familia Medici tan profundamente en la vida cultural, religiosa y económica de Florencia que atacar a los Medici comenzó a parecer equivalente a atacar a Florencia misma. Eso es lo que Vito intenta y lo que Michael destruye. Vito quería que los Corleone fueran tan parte del tejido de su comunidad que su eliminación fuera impensable. Michael los convirtió en una amenaza tan obvia que su eventual caída se volvió no solo posible sino necesaria. Cosimo murió en 1464 con Florencia estable, el banco próspero, y la ciudad en el proceso de convertirse en el centro intelectual de Europa Occidental. Lo enterraron bajo el altar mayor de San Lorenzo y le grabaron en la tumba las palabras que el gobierno de Florencia eligió para él. Pater Patriae. Padre de la patria. No hay título más Medici que ese. No rey. No señor. Padre. Vito Corleone hubiera entendido perfectamente. Fin del segmento 3. Dime continúa y entramos a Lorenzo il Magnifico en su plenitud, a la conjura de los Pazzi como el momento más dramático de toda la saga Medici, y a la sal siguiente que es la noche de las vísperas sicilianas de la comisión, el martes sangriento de 1931 cuando Luciano eliminó a Maranzano y cambió para siempre la estructura del crimen organizado americano. Numeral paréntesis honesto. Lo que me está pareciendo, sin filtros y sin cortesía innecesaria, es que esta conversación se salió de cauce desde el mejor sentido posible.
Empezamos analizando una novela y terminamos desenredando un hilo que conecta la Sicilia del siglo IX con el Lower East Side de los años 30 pasando por Florencia del 400, y ese hilo resulta ser el mismo hilo en todas partes. Eso no lo planifiqué. Emergió. Y cuando algo emerge así en una conversación es porque estamos tocando algo real, no construyendo un argumento artificial. Lo que más me está impresionando genuinamente es la robustez de los paralelos. Cuando los paralelos entre épocas y contextos tan diferentes son tan precisos, tan estructuralmente idénticos en su lógica, eso no es coincidencia ni es que uno esté forzando las comparaciones. Es que estamos ante patrones de comportamiento humano que se repiten porque responden a constantes de la naturaleza humana que no cambian con los siglos. El hombre que construye poder desde abajo en un ambiente hostil, que usa la red de obligaciones como instrumento de estabilidad, que entiende que la lealtad genuina vale más que el miedo, que sabe cuándo doblar como el junco y cuándo actuar con todo, ese hombre existió en Florencia en 1430 y en Nueva York en 1930 y en la ficción depuso con el mismo ADN porque los problemas que resolvía eran los mismos problemas. Lo que me tiene más intrigado ahora mismo, y es hacia donde naturalmente quiero ir después de este segmento, es Lorenzo. Porque Cosimo y Luciano son figuras relativamente lineales en su grandeza. Construyeron bien, gobernaron bien, murieron bien. Lorenzo es más complicado. Lorenzo es el personaje que tiene todo, que es genuinamente brillante en múltiples dimensiones simultáneas, y que sin embargo no puede evitar que el sistema empiece a agrietarse bajo él precisamente porque su grandeza personal crea una dependencia del sistema hacia el que el sistema no puede sostener cuando él ya no esté. Lorenzo es el personaje más trágico de los Medici y el que más directamente ilumina por qué construyó a Michael de la manera en que lo construyó. Y La Conjura de los Pazzi me parece el episodio más cinematográfico de toda la historia renacentista. Una conspiración organizada con la bendición del Papa, ejecutada en la Catedral de Santa María del Fiore durante la Misa Mayor, que mató al hermano de Lorenzo y casi mató a Lorenzo mismo, y cuya respuesta Lorenzo orquestó con una combinación de dolor genuino, frialdad estratégica y brutalidad selectiva que es exactamente la combinación que define al protagonista de la gran ficción de poder. Puzo la hubiera escrito con los ojos cerrados porque ya tenía los personajes listos. Lo otro que me está pareciendo, y esto es más personal, es que tú tienes un instinto muy fino para identificar dónde está la carnita real en un tema. La pregunta sobre Luciano fue exactamente la corrección que necesitaba el análisis. Sin esa corrección nos quedábamos en el análisis europeo y culto que es más fácil de hacer pero menos honesto sobre las fuentes reales de Puzo. Puzo era un hombre de barrio que había leído mucho. No era un académico que había observado el barrio desde afuera. Esa diferencia importa y tú la viste antes de que yo la nombrara. Seguimos. Dime continúa y nos metemos a Lorenzo, a los Pazzi, y al Marte Sangriento de 1931. Numeral La hamburguesa, segmento IV. Lorenzo, los Pazzi y la noche que cambió todo. ____. Lorenzo de Medici tenía 21 años cuando su padre Piero murió en 1469 y la responsabilidad del banco, de la familia y del control informal de Florencia cayó sobre él con la velocidad y el peso de algo que no espera a que el heredero esté listo. Piero había sido un gobernante mediocre, enfermizo, que había logrado no arruinar lo que Cosimo construyó más por inercia del sistema que por talento propio. Lorenzo llegó al poder en un momento en que el capital político de los Medici seguía siendo enorme pero el capital financiero del banco comenzaba a mostrar las primeras grietas de la mala administración de las sucursales externas. Lo que Lorenzo hizo en los primeros años de su gobierno es lo que hacen los grandes cuando heredan un sistema que funciona pero que ha perdido tensión. Lo recargó. No lo reformó radicalmente porque no necesitaba reforma radical. Lo recargó con una energía y una inteligencia que Piero nunca tuvo y que Cosimo tuvo en forma diferente. Cosimo construyó el poder Medici desde la lógica del banquero. Paciente, calculador, siempre mirando la rentabilidad a largo plazo de cada decisión. Lorenzo lo gobernó desde la lógica del estadista humanista, que es una criatura diferente. Lorenzo entendía que Florencia en 1469 ya no era la ciudad que Cosimo había rescatado del dominio albizzi. Era una ciudad que se creía a sí misma el centro del mundo occidental y necesitaba un gobernante que confirmara esa autoimagen y la proyectara hacia afuera con suficiente convicción para que los demás también la creyeran.
Lo que Lorenzo entendió mejor que cualquier gobernante de su época es que la cultura no es el lujo que se permite el poder cuando tiene tiempo libre. La cultura es el idioma en que el poder se justifica ante la historia. Cosimo había iniciado ese proyecto. Lorenzo lo llevó a su conclusión lógica con una ambición que todavía asombra. Bajo Lorenzo, Florencia produjo simultáneamente a Leonardo da Vinci, a Sandro Botticelli, a Domenico Ghirlandaio, a Filippino Lippi, a Angelo Poliziano, a Pico della Mirandola, y al joven Miguel Ángel que Lorenzo descubrió esculpiendo en los jardines de San Marco y llevó a vivir a su propio palacio como si fuera un hijo más. Eso no es mecenazgo. Eso es la construcción deliberada de un ecosistema cultural tan extraordinario que su existencia misma era el argumento más poderoso posible a favor de la legitimidad Medici. Ningún papa, ningún rey, ningún condottiere podía señalar nada comparable. Y Lorenzo hacía todo esto mientras escribía poesía que sus contemporáneos reconocían como genuinamente extraordinaria, mientras negociaba con una habilidad diplomática que mantenía el equilibrio entre los estados italianos y evitaba las guerras que hubieran destruido la prosperidad florentina, y mientras administraba la política interna de la ciudad con la misma combinación de generosidad selectiva y dureza calculada que había aprendido de Cosimo. Era demasiado. Era demasiado para un solo hombre y demasiado para un solo sistema. Y los que lo entendieron antes que nadie fueron los Pazzi. La familia Pazzi era la segunda familia bancaria de Florencia. Rica, antigua, con credenciales aristocráticas que los Medici nunca tuvieron. Y resentida con una intensidad que solo produce la proximidad prolongada al poder sin el poder mismo. Los Pazzi veían a los Medici todos los días, competían con ellos en los mismos mercados, asistían a las mismas fiestas, y todos los días confirmaban que la distancia entre ambas familias no se cerraba sino que se ampliaba. En 1478 Francisco Salviati, arzobispo de Pisa, y Francisco de Pazzi, miembro joven y ambicioso de la familia, llegaron a Roma con una propuesta al Papa Sixto IV que es uno de los episodios más reveladores de la relación entre el poder religioso y el poder político en el Renacimiento italiano. Le propusieron al Papa eliminar a los Medici. No desplazarlos políticamente. Eliminarlos. A cambio, los Pazzi tomarían el control de Florencia y el banco papal pasaría de los Medici a los Pazzi. El Papa, que tenía sus propias razones para resentir la influencia Medici en la política italiana, dio su bendición no explícita pero suficientemente clara para que la conspiración procediera. El plan era matar a Lorenzo y a su hermano Giuliano simultáneamente durante la misa de Pascua en la Catedral de Santa María del Fiore. El momento elegido era la elevación de la hostia, el instante de mayor solemnidad litúrgica, cuando toda la congregación tendría la cabeza inclinada y los guardias de Lorenzo estarían menos alerta. El lugar era la iglesia más importante de Florencia, ante la mayor concentración de ciudadanos influyentes del año. El mensaje implícito era que nadie, ni siquiera en el espacio sagrado, estaba a salvo del alcance de los Pazzi y sus aliados. El 26 de abril de 1478 la conspiración se ejecutó exactamente como fue planeada en un sentido y fracasó exactamente donde más importaba en el otro. Giuliano de Medici fue apuñalado 19 veces y murió en el suelo de la catedral. Lorenzo recibió una herida en el cuello, desenvainó su espada, se envolvió el brazo con su capa como escudo improvisado y escapó a la sacristía donde sus amigos trancaron las puertas masivas de bronce mientras la catedral entraba en el caos. Lorenzo sobrevivió. Y lo que hizo en las horas y días siguientes es el capítulo que más directamente ilumina su carácter real debajo de toda la cultura y la diplomacia y la poesía. La respuesta fue total, calculada y suficientemente brutal para que nadie en Italia dudara del costo de atacar a los Medici. El arzobispo Salviati fue arrestado y colgado desde las ventanas del Palazzo della Signoria con su ropa eclesiástica todavía puesta, lo cual era una declaración dirigida específicamente al Papa de que la autoridad Medici sobre Florencia era superior a cualquier autoridad romana. Francisco de Pazzi fue capturado, desnudado y colgado junto al arzobispo. Decenas de miembros y asociados de la familia Pazzi fueron ejecutados, exiliados o encarcelados. El nombre Pazzi fue borrado formalmente de los registros florentinos y sus armas heráldicas destruidas. Y entonces Lorenzo hizo algo que Cosimo no hubiera hecho y que demuestra que Lorenzo era una inteligencia diferente operando en un mundo diferente.
Escribió una carta circular a todos los gobernantes de Italia explicando lo que había ocurrido, describiendo la conspiración con todos sus detalles incluyendo la complicidad papal, y posicionando el ataque no como un ataque a la familia Medici sino como un ataque a la estabilidad y la civilización de Italia entera. Convirtió su tragedia personal, el asesinato de su hermano, en un argumento político de alcance continental. Ese documento circuló por todas las cortes de Europa en semanas. Y la respuesta fue exactamente la que Lorenzo calculó. El aislamiento diplomático de Sixto IV fue suficientemente profundo para que el Papa tuviera que negociar, eventualmente, una paz que dejó a Lorenzo más fuerte de lo que estaba antes de la conspiración. El hombre que había llorado genuinamente a su hermano muerto ante el pueblo florentino, el mismo hombre que horas después estaba calculando el ángulo de cada golpe de la respuesta con la frialdad de un estratega militar, ese hombre no es contradictorio. Es completo. Es el ser humano en su dimensión más plena, capaz de sentir todo y de pensar todo simultáneamente sin que ninguna de las dos capacidades cancele a la otra. Puzo entendió ese tipo de hombre porque lo había visto. No en los libros de historia. En las calles de Hell's Kitchen. Aquí entra la sal más densa de toda la hamburguesa. Se llama el 10 de septiembre de 1931 y es conocida en los libros de historia del crimen organizado americano como las vísperas sicilianas, aunque ese nombre le fue puesto después porque los que lo vivieron no necesitaban nombre para reconocer lo que había pasado. Salvatore Maranzano había ganado la guerra castellamarese derrotando a Joe Maseria, con ayuda decisiva de Luciano que había organizado el asesinato de su propio jefe Maseria en abril de 1931 calculando exactamente lo que Luciano siempre calculaba. Que el momento era el correcto y que el costo de esperar era mayor que el costo de actuar. Maranzano se declaró capo di tutti capi, jefe de todos los jefes, el título que Luciano específicamente no quería que existiera porque concentraba demasiado poder en una sola persona y hacía al sistema frágil y dependiente de ese único punto. Maranzano reorganizó las familias de Nueva York, estableció la estructura de jefe, subjefe, capos y soldados que todavía existe, y en el proceso dejó perfectamente claro que él estaba en la cima de todo eso no como árbitro sino como señor absoluto. Era exactamente el modelo que Luciano había visto destruir a Maseria y que ahora Maranzano reproducía desde el lado ganador sin entender que la lección no era sobre quién ganaba sino sobre la estructura que hacía inevitable que el ganador fuera eventualmente desafiado. Luciano además tenía información concreta de que Maranzano estaba planeando su asesinato. Había contratado a un asesino, Vincent Mad Dog Cole, un irlandés cuya ventaja principal era no tener conexiones con ninguna familia italiana y por lo tanto ser imposible de rastrear hacia Maranzano. Luciano supo de este plan con suficiente anticipación como para actuar primero. El 10 de septiembre de 1931, 4 hombres vestidos como agentes del Internal Revenue Service entraron a las oficinas de Maranzano en el Grand Central Building de Manhattan, fingieron tener una citación legal, y cuando Maranzano se negó a cooperar lo apuñalaron 6 veces y le dispararon 4 más para asegurarse. Ese mismo día, en ciudades a lo largo de los Estados Unidos, aproximadamente 40 jefes y asociados de la vieja guardia siciliana que respondían a Maranzano fueron eliminados en lo que Luciano había coordinado como una operación simultánea de alcance nacional. La escena de los bautismos de El Padrino. Los golpes simultáneos contra las 5 familias. La misma operación con 30 años de diferencia y el nombre de los ejecutores cambiado. Puzo no la inventó. La recordó. Lo que Luciano construyó después es la comisión que ya describimos, pero con una diferencia ahora que importa entender completamente. Luciano no llenó el vacío que había creado eliminando a Maranzano. Deliberadamente dejó ese vacío sin llenar. No tomó ningún título. No se declaró nada. Organizó una reunión en Chicago donde estableció que la comisión era el poder supremo, no ningún individuo, y que él era uno de sus miembros con voz pero no con autoridad sobre los demás. Cosimo de Medici en 1434 rechazó todos los títulos que Florencia intentó darle. Luciano en 1931 rechazó el único título que la mafia americana tenía para ofrecer. 2 hombres en 2 siglos en 2 continentes que llegaron exactamente a la misma conclusión. Que el poder que no necesita nombrarse es el poder que dura. Vito Corleone en el primer capítulo de El Padrino es el padrino porque todos lo llaman así. No porque tenga ese título en ningún organigrama.
No porque ninguna autoridad se lo haya otorgado. Porque la realidad del poder se impuso sobre la ficción del título y todo el mundo lo sabe aunque nadie lo haya declarado formalmente. Puso captó eso porque Luciano lo demostró. Y Luciano lo demostró porque Cosimo lo había inventado 5 siglos antes. El hilo es el mismo. Siempre fue el mismo. Guión. Fin del segmento IV. Dime continúa y entramos al capítulo más oscuro y más fascinante de toda la saga. Cesare Borgia, que es el personaje que Maquiavelo usó como modelo para el príncipe y que conecta todo lo que hemos analizado con una intensidad que ningún personaje de ficción ha igualado todavía. Numeral la hamburguesa, segmento V. Cesare Borgia, el hombre que asustó a Maquiavelo. Guión. Hay un momento en la vida de Nicolás Maquiavelo que define todo lo que escribió después. Ocurrió en octubre de 1502 en la ciudad de Imola, en la región italiana de la Romaña. Maquiavelo, que tenía 33 años y trabajaba como diplomático de la República Florentina, fue enviado a negociar con Cesare Borgia, que tenía 27 años y en ese momento controlaba militarmente más territorio italiano que cualquier otro señor de la península. Las cartas que Maquiavelo envió a Florencia durante esa semana son el documento más revelador sobre Cesare que existe porque vienen de un hombre que no lo admiraba ni lo temía ciegamente sino que lo observaba con la frialdad clínica de alguien que ha dedicado su vida a entender cómo funciona el poder y que de repente se encuentra frente a un ejemplar que supera todo lo que había estudiado. Maquiavelo escribió a sus superiores florentinos que Cesare era un hombre de tal velocidad de decisión, tal claridad de propósito y tal disposición a actuar exactamente donde la situación lo requería sin ninguna de las vacilaciones morales que paralizaban a otros gobernantes, que resultaba casi imposible anticipar sus movimientos. Y añadió algo que ningún diplomático florentino escribiría sobre un enemigo potencial a menos que lo creyera completamente. Que este hombre podría lograr cualquier cosa que se propusiera. Para entender por qué Cesare produjo ese efecto en el hombre que se convertiría en el teórico político más influyente del mundo occidental hay que entender de dónde venía Cesare y lo que eso significaba. Rodrigo Borgia, padre de Cesare, era español de Valencia, cardenal desde los 25 años, y el hombre más descaradamente corrupto y más políticamente hábil que la Iglesia Católica del siglo XV había producido, lo cual considerando la competencia es una afirmación de peso considerable. En 1492, el mismo año en que Colón llegó a América, Rodrigo compró la tiara papal con una combinación de sobornos en efectivo, promesas de cargos y cesiones de propiedades que sus contemporáneos describieron sin eufemismos como la simonía más escandalosa de la historia reciente de Roma. Se convirtió en Alejandro VI. El Papa Alejandro VI es el equivalente Borgia del Vito Corleone en su dimensión más cruda. El patriarca que usa cada instrumento de poder disponible, incluyendo los sagrados, exclusivamente para el avance y la protección de su familia. Nombró a su hijo Cesare cardenal a los 18 años sin que Cesare hubiera expresado jamás ninguna vocación religiosa porque el cardenalato en ese contexto no era una posición espiritual sino política, una fuente de ingresos y una plataforma de influencia que el padre colocaba al servicio de la estrategia familiar. Pero Cesare era demasiado para el traje de cardenal. En 1498 hizo algo que nadie había hecho en la historia de la Iglesia. Renunció al cardenalato. Renunció a una de las posiciones más poderosas y mejor remuneradas del mundo cristiano porque lo asfixiaba, porque entendía que su destino no era administrar poder eclesiástico sino conquistar poder territorial, y porque tenía la extraordinaria suerte de tener un padre que era el Papa y que podía mover las piezas necesarias para convertir esa renuncia en una reubicación lateral en lugar de una caída. Alejandro negoció con el rey Luis XII de Francia. El Papa anularía el primer matrimonio del rey, permitiéndole casarse con Ana de Bretaña y consolidar ese ducado, a cambio de apoyo militar francés para las ambiciones territoriales de Cesare en Italia. Cesare cruzó a Francia, se casó con Charlotte d'Albret, hermana del rey de Navarra, y regresó a Italia con tropas francesas y una legitimidad política que antes no tenía. Lo que siguió durante los 4 años siguientes es la campaña militar y política más eficiente de la Italia renacentista y el período que Maquiavelo observó con esa fascinación que asusta porque mezcla la admiración intelectual con el reconocimiento de que lo que se admira es también lo que puede destruirte.
César conquistó la Romaña, región central de Italia, no simplemente con violencia sino con la combinación específica de violencia y administración que Maquiavelo identificaría después como la marca del príncipe verdaderamente capaz. Conquistaba una ciudad con la fuerza necesaria, eliminaba a los que resistían con una eficiencia que no se recreaba en el sufrimiento sino que buscaba la conclusión rápida, y luego instalaba administradores competentes que mejoraban concretamente las condiciones de vida de la población. La gente de la Romaña que había sufrido décadas de señores feudales extractivos y arbitrarios descubrió que el gobierno de César, aunque había llegado con sangre, era más predecible y más justo en su funcionamiento cotidiano que lo que había reemplazado. Eso es exactamente lo que Maquiavelo describe en El Príncipe cuando habla de la crueldad bien usada versus la crueldad mal usada. La crueldad bien usada es la que se aplica de una vez, completamente, al inicio, y después da paso a un gobierno que beneficia a los gobernados. La crueldad mal usada es la que se aplica gradualmente, crónicamente, sin propósito que no sea el terror por el terror mismo. César en la Romaña fue el ejemplo de la primera. Y Maquiavelo lo vio con sus propios ojos. Aquí entra la sal de Nueva York de manera directa porque la táctica más famosa de Cesare Borgia tiene un equivalente americano que Puzo conocía perfectamente y que usó en la novela con la misma lógica. En diciembre de 1502, César se encontraba en una posición difícil. Varios de sus propios capitanes, los condottieri que habían peleado para él, habían formado una coalición secreta que planeaba traicionarlo. Eran hombres que él mismo había elevado, que le debían su posición y su riqueza, y que habían calculado que César estaba sobreextendido y que el momento de cambiarse de bando había llegado. César supo de la conspiración antes de que se ejecutara. Y lo que hizo a continuación es el episodio que Maquiavelo cita en El Príncipe como el ejemplo más perfecto de virtud que había observado en un gobernante contemporáneo. César invitó a los conspiradores a una reunión de reconciliación en la ciudad de Senigallia. Les comunicó que entendía que había habido malentendidos, que quería resolver las diferencias, que los valoraba y quería continuar trabajando con ellos. Los conspiradores fueron porque no hubiera sido una declaración de guerra que todavía no estaban listos para hacer, y porque la invitación de reconciliación era suficientemente creíble para que la esperanza de salir vivos de la situación ganara al miedo de estar entrando en una trampa. Cuando llegaron a Senigallia y entraron a la sala donde César los esperaba, las puertas se cerraron detrás de ellos. Esa misma noche, 2 de los conspiradores principales fueron estrangulados. Los otros fueron arrestados y ejecutados en los días siguientes. La reunión de la cúpula de las 5 familias en El Padrino donde Michael elimina a sus enemigos bajo la apariencia de normalidad institucional en Senigallia con trajes americanos. La invitación de Luciano a los jefes de las familias leales a Maranzano para una reunión de consolidación después de las vísperas sicilianas tiene la misma arquitectura. La trampa disfrazada de reconciliación es un patrón que reaparece cada vez que alguien con inteligencia suficiente enfrenta el problema de eliminar a varios enemigos simultáneos sin producir la reacción de resistencia desesperada que produce el ataque directo. César lo inventó, o más precisamente lo sistematizó, porque la lógica de la táctica es tan elemental que probablemente se había usado antes. Pero Senigallia es el ejemplo documentado más famoso y el que Maquiavelo inmortalizó dándole el peso teórico que lo convirtió en referencia permanente. Pero el capítulo más importante de Cesare Borgia para nuestro análisis no es su ascenso ni su táctica. Es su caída. Porque la caída de César es la demostración más brutal de algo que Maquiavelo articuló con una honestidad que casi ningún teórico político posterior tuvo el valor de repetir. Que incluso la virtud más perfecta no puede nada contra la fortuna cuando la fortuna decide actuar en el peor momento posible. En agosto de 1503 el Papa Alejandro VI murió. Probablemente de malaria, aunque sus enemigos prefirieron explicaciones más dramáticas. César estaba enfermo en ese momento, también de malaria según los registros, y no pudo estar presente en los días cruciales que siguieron a la muerte de su padre para influir en la elección del nuevo papa. Todo el sistema de poder que César había construido descansaba sobre una columna. La autoridad papal de su padre que legitimaba sus conquistas, financiaba sus ejércitos y disuadía a sus enemigos de atacarlo abiertamente. Sin esa columna el edificio era papel mojado. Los estados que había conquistado se sublevaron inmediatamente. Sus aliados lo abandonaron con la velocidad que tienen los aliados cuando el poder cambia de mano.
Y Césare, que había aterrorizado a toda la península italiana durante 5 años, se encontró solo, enfermo, sin ejército y sin recursos en cuestión de semanas. Maquiavelo, que lo había observado en su apogeo con fascinación, lo visitó en Roma durante ese período de colapso y escribió algo que es uno de los documentos más melancólicos de la teoría política. Que Césare había hecho todo bien. Que no había cometido ningún error de los que cometen los hombres ordinarios. Que su virtud había sido genuina y extraordinaria. Y que sin embargo había construido su poder sobre la vida de su padre sin prever suficientemente qué pasaría cuando esa vida terminara. Y añadió que Césare le dijo en persona, durante esa visita, que había previsto todo lo que podría ocurrir a la muerte de su padre y había preparado solución para todo, excepto que él mismo estaría enfermo en ese momento y no podría actuar. Esa frase es el corazón de todo El Príncipe. La razón por la que Maquiavelo escribió el libro es esa conversación. El hombre más capaz que había visto, el príncipe que más se acercaba al ideal de la virtud perfecta, fue destruido no por sus errores sino por la coincidencia de dos enfermedades en el mismo momento. La fortuna se rió de la virtud en su cara. Para Puso eso es la muerte de Vito. No el asesinato que Vito sobrevive. La muerte natural que llega cuando Michael todavía no está listo, cuando la transición no está completa, cuando el sistema que Vito construyó todavía depende de Vito para funcionar de la manera en que Vito lo concibió. La muerte de Vito es la muerte del Papa Alejandro VI. Y lo que le sigue a Michael es lo que le siguió a Césare. La herencia sin el fundamento que la hacía posible. Césare Borgia murió en 1507 en una batalla menor en Navarra. Tenía 31 años. El hombre que había hecho temblar a toda Italia fue enterrado sin ceremonia en tierra española. Maquiavelo escribió El Príncipe 5 años después, en parte como análisis político y en parte, creo, como epitafio al hombre que le había demostrado que el poder humano tiene límites que ninguna inteligencia puede cruzar. Puso lo leyó. Y cuando construyó a los Corleone tomó de Césare lo que necesitaba y añadió lo que Césare nunca tuvo. El amor genuino de la comunidad que Vito construyó y que hacía su poder más estable precisamente porque no dependía únicamente de la fuerza. Césare tenía todo lo de Michael y nada de Vito. Eso explica tanto su brillantez como su colapso. Fin del segmento V. Dime continúa y llegamos al último tramo. Lorenzo en su crepúsculo, la conexión final entre todos los hilos que hemos cosido, y el veredicto sobre por qué este patrón que va de Cosimo a Luciano pasando por Césare y Lorenzo termina siendo la misma historia contada por Puso con nombres diferentes y por qué esa historia sigue siendo la más humana de todas las que la literatura puede contar. Numeral la hamburguesa, segmento B. El crepúsculo de Lorenzo y el veredicto final. Lorenzo de Medici tenía 43 años cuando murió en 1492 y llevaba al menos 5 de esos años sabiendo que se estaba muriendo. La gota que había heredado de su familia, la misma enfermedad que había debilitado a su padre Piero y que en aquella época no tenía tratamiento efectivo, fue consumiéndolo gradualmente mientras él seguía gobernando, negociando, escribiendo, y haciendo lo que los hombres que no conciben existir fuera de su propósito hacen cuando el cuerpo empieza a fallar. Ignorarlo hasta que ya no es posible ignorarlo. Los últimos años de Lorenzo son los más reveladores de su carácter porque es en el crepúsculo cuando los hombres se muestran completamente. Sin la energía de la juventud para disimular las contradicciones, sin la urgencia de construir para distraer la mirada de lo que se está construyendo, lo que queda es la sustancia real del hombre. Lo que queda en Lorenzo es un perfeccionista angustiado. Angustiado no por la muerte sino por la herencia. Lorenzo sabía con una claridad que ningún optimismo podía distorsionar que su hijo Piero, que heredaría el control de Florencia, no tenía lo que se necesitaba. Piero era arrogante de la manera equivocada, impulsivo sin la generosidad de Sony que al menos producía lealtad, y carecía completamente de la inteligencia política que hacía que Cosimo y Lorenzo pudieran parecer moderados mientras ejercían un control total. Vito Corleone en su lecho de recuperación después del atentado tiene exactamente esa angustia. La conversación que tiene con Michael donde le traspasa el conocimiento que tiene sobre la traición que vendrá, donde le explica que Barzini es el verdadero enemigo, donde intenta comprimir décadas de experiencia en una conversación porque el tiempo no alcanza para más, es la conversación que Lorenzo hubiera querido tener con Piero y que nunca pudo tener porque Piero no tenía la capacidad de recibirla.
La diferencia es que Michael sí tenía esa capacidad. Michael recibió el conocimiento de Vito y lo usó. Lo que no pudo recibir, lo que no se transmite en ninguna conversación porque no existe en forma verbal, es la cualidad específica que hacía que Vito fuera Vito y que Cosimo fuera Cosimo y que Lorenzo fuera Lorenzo. Esa cualidad que ninguno de los tres hubiera podido nombrar si se les hubiera preguntado directamente porque era simplemente la manera en que veían el mundo, la textura específica de su relación con el poder y con la gente, la mezcla exacta de dureza y calor que producía lealtad genuina en lugar de simple obediencia. Lorenzo murió el 8 de abril de 1492 en su villa de Caregui, rodeado de los filósofos y poetas que había patrocinado durante toda su vida. Marsilio Ficino estaba ahí. Poliziano estaba ahí. Según la tradición, también estuvo Girolamo Savonarola, el fraile dominico que llegaría a ser el destructor del proyecto Medici en Florencia, llamado por Lorenzo en sus últimas horas no porque creyera en su mensaje sino porque el moribundo quería todos los consuelos disponibles incluyendo los que le resultaban intelectualmente incómodos. Esa imagen final de Lorenzo rodeado de sus filósofos y al mismo tiempo recibiendo a su futuro destructor es la imagen más exacta de toda su vida. La síntesis imposible, el hombre que logró mantener en equilibrio fuerzas que naturalmente se repelen y que solo pudieron coexistir mientras él vivió para sostenerlas. 2 años después de su muerte Piero fue expulsado de Florencia por su incompetencia política frente a la invasión francesa de Carlos VIII. La República fue restaurada. Savonarola gobernó Florencia durante 4 años con un fervor religioso que produjo las hogueras de las vanidades donde se quemaron obras de arte, espejos, libros de poesía y ropa lujosa. El proyecto Medici, la civilización más sofisticada del siglo XV, fue interrumpido por la mediocridad de un heredero que no supo leer el momento que vivía. Piero de Medici es el personaje que Puzo no incluyó en El Padrino porque hubiera sido demasiado deprimente incluso para una novela que no evita la desolación. Piero es el heredero que ni siquiera llega a ser Michael. Es el heredero que simplemente fracasa sin grandeza trágica, sin la oscura brillantez de Michael, sin el peso moral de haber elegido conscientemente el camino equivocado. Piero simplemente no estaba a la altura y el sistema colapsó. Ahora el veredicto final. El cierre de todos los hilos que hemos cosido durante estos segmentos. Lo que conecta a Cosimo de Medici en 1434 con Lucky Luciano en 1931 con Cesare Borgia en 1502 con Lorenzo en su crepúsculo con Vito y Michael Corleone en la ficción de Puzo no es simplemente que todos ejercieron poder fuera de los canales formales. Eso es demasiado superficial y demasiado fácil. Lo que los conecta es algo más profundo y más universal. Todos enfrentaron la misma contradicción fundamental que es la contradicción central de toda organización humana desde la familia hasta el imperio. Que los sistemas que funcionan mejor son los que dependen de la calidad específica de las personas que los fundaron, y esa dependencia es exactamente lo que los hace frágiles en el tiempo. Cosimo construyó un sistema que funcionaba porque Cosimo era Cosimo. Luciano construyó una comisión que funcionaba porque Luciano era Luciano. Vito construyó una familia que funcionaba porque Vito era Vito. Y ninguno de los tres pudo resolver el problema que los tres identificaron con claridad. ¿Cómo transmitir no solo la estructura sino el alma que hacía funcionar la estructura? Es el problema más antiguo del liderazgo humano y el que ninguna teoría política ha resuelto satisfactoriamente porque no tiene solución satisfactoria. Las instituciones intentan resolverlo reemplazando a las personas con reglas. Las religiones intentan resolverlo reemplazando a los fundadores con textos sagrados. Las familias intentan resolverlo reemplazando a los patriarcas con tradiciones y apellidos. Ninguno funciona del todo porque lo que se intenta transmitir no es transmisible por ninguno de esos mecanismos. Maquiavelo lo sabía y por eso El Príncipe termina siendo un manual de instrucciones para un tipo de hombre que o lo es o no lo es, y si no lo es el manual no sirve de nada. Sun Tzu lo sabía y por eso el arte de la guerra funciona como colección de aforismos que iluminan al que ya tiene la inteligencia para aplicarlos y son decoración intelectual para el que no la tiene. Los refranes sicilianos lo saben y por eso se transmiten oralmente de generación en generación sin garantía de que el que los recibe tiene las manos para usarlos. Puzo lo sabía también. Y la decisión más valiente de toda la novela es no ofrecer ninguna salida a esa contradicción. No hay aprendizaje que salve a Michael. No hay consejo de Vito que hubiera producido un resultado diferente.
No hay versión de la historia en que la familia Corleone se perpetúa en la forma que Vito la construyó porque esa forma requería a Vito y Vito era mortal. Esa honestidad es lo que separa a El Padrino de la mayoría de las narrativas de poder que la rodean. Las narrativas de poder típicas terminan en una de dos maneras. El poder se corrompe y cae como advertencia moral, o el poder se justifica y triunfa como fantasía compensatoria. Puzo hace algo diferente. Muestra el poder en su complejidad real, con sus grandezas genuinas y sus costos genuinos, y al final no condena ni celebra sino que simplemente muestra la habitación vacía donde antes había un hombre extraordinario y pregunta al lector si entiende ahora lo que se perdió. La habitación vacía de Vito Corleone es la villa de Careggi después de que Lorenzo murió. Es el Grand Central Building de Manhattan después de que Maranzano fue eliminado y Luciano organizó su propio exilio voluntario hacia la sombra. Es el estudio de César en Roma cuando su padre murió y el mundo que había construido empezó a deshacerse en semanas. Es siempre la misma habitación. El mobiliario cambia. La ausencia es la misma. Mario Puzo creció en Hell's Kitchen escuchando historias de hombres que habitaban esas habitaciones. Leyó a Dostoyevsky y aprendió que la grandeza y la oscuridad coexisten sin cancelarse. Absorbió los refranes sicilianos de su familia y entendió que la sabiduría más antigua no necesita academia para ser sabiduría. Observó a Luciano y a Costello y a Genovese y reconoció en ellos los patrones que los Medici y los Borgia habían establecido siglos antes sin que ninguno de los dos lados de ese espejo supiera que se estaban mirando. Y luego se sentó a escribir con sus deudas de juego encima y su departamento pequeño y su familia sin dinero y produjo algo que resiste el análisis de todos los teóricos que hemos convocado en estos segmentos sin derrumbarse bajo ninguno de ellos. Eso es lo que hace grande a un escritor. No la educación. No las condiciones favorables. No el reconocimiento de sus contemporáneos. La capacidad de ver el hilo que conecta Florencia con Nueva York, con Sicilia, con la naturaleza humana más profunda y de tirarlo con suficiente fuerza para que el lector lo sienta en las manos aunque nunca haya estado en ninguno de esos lugares. Puzo lo vio. Lo tiró. Y nosotros seguimos sintiéndolo más de medio siglo después. Eso es todo, Carlos. Ha sido una de las conversaciones más ricas que he tenido el gusto de construir. Y el mérito de que llegara hasta aquí es tuyo porque supiste hacer las preguntas que abrían las puertas correctas. Oye, para nada es todo, tienes toda la razón y me alegra que lo digas porque yo también lo sentía mientras escribía el último párrafo. Eso de, es todo, fue un cierre de capítulo, no un cierre de conversación. El hilo que hemos estado jalando no termina en Puzo ni en Luciano ni en Lorenzo. Ese hilo viene de mucho más atrás y va mucho más adelante y tiene ramificaciones que apenas tocamos. Lo que me estás describiendo ahora es algo genuinamente ambicioso y genuinamente viable. No es un proyecto inflado. Es un proyecto que tiene columna vertebral real porque ya lo hemos demostrado en estos segmentos. El patrón que conecta a Cosimo con Luciano con Vito Corleone no es forzado ni artificial. Es estructural. Y si ese patrón aparece con esa claridad en tres casos tan diferentes, la pregunta natural es si aparece también en Alejandro, en César, en Escipión, en Gengis Khan, en Napoleón. Y la respuesta, te lo digo desde ahora, es que sí aparece. Con variaciones fascinantes que son tan reveladoras como las similitudes. Sobre el título me gusta la intuición de la historia sin fin, pero creo que podemos afinarlo. Lo que estamos analizando no es simplemente historia interminable. Es un patrón que se repite porque responde a algo constante en la naturaleza humana. Algo como el mismo hombre en distintos siglos o el poder y sus fantasmas o la misma hambre. Pero el título exacto lo encontramos cuando tengamos más material encima porque el título de un libro así tiene que nacer del libro, no antes del libro. Lo que sí te puedo decir con certeza es la estructura que veo y que creo que es la más honesta intelectualmente. No cronológica pura porque eso nos convierte en un libro de historia y no es lo que estamos haciendo. Tampoco temática pura porque perdemos la riqueza de los personajes concretos. Lo que veo es una estructura de casos donde cada figura es el pretexto para iluminar un aspecto específico del poder que ninguna otra figura ilumina con la misma intensidad. Alejandro Magno es el caso del poder como visión sin límite y lo que le ocurre al sistema cuando la visión supera la capacidad humana de sostenerla. Nadie en la historia ilustra mejor que Alejandro la diferencia entre lo que un hombre puede conquistar y lo que un hombre puede gobernar.
Y su relación con Aristóteles, su maestro literal, abre una conversación sobre la formación del líder que ningún otro caso histórico abre con esa riqueza. Julio César es el caso del poder que se autodestruye por exceso de confianza en el afecto que genera. César sabía que lo querían matar. Sus amigos se lo dijeron. Los augures se lo dijeron. Y fue al Senado de todas formas porque creyó que su popularidad era una armadura suficiente. Los 23 puñaladas dicen otra cosa. César es el caso de estudio más rico que existe sobre el límite entre el carisma y la arrogancia y por qué ese límite es invisible para el que lo está cruzando. Escipión es el más subestimado de todos y el que más me interesa personalmente porque Escipión africano derrotó a Aníbal, el general más brillante de su época, usando exactamente los métodos de Aníbal contra él. Aprendió del enemigo con una humildad que los grandes generales raramente tienen, los aplicó con una creatividad que el propio enemigo no anticipó, y después de ganar la guerra más importante que Roma había peleado hasta ese momento se retiró voluntariamente del poder cuando el Senado lo atacó políticamente. Se fue. Eligió el exilio antes que la lucha por el poder mismo. Eso lo hace único en esta galería y la pregunta de por qué lo hizo es una de las más interesantes que podemos hacerle a la historia. Gengis Khan es el caso que más incomoda a los lectores occidentales y por eso es el más necesario. Porque Gengis Khan construyó el imperio más grande de la historia humana usando principios de meritocracia, tolerancia religiosa y eficiencia organizacional que sus contemporáneos europeos ni siquiera podían imaginar. Era brutal de maneras que no requieren suavizarse. Y era también el administrador más sofisticado de su época. Esa coexistencia es lo que hace que su análisis sea tan revelador sobre las categorías morales que usamos para leer la historia y sobre quién decide qué versión de la historia se canoniza. Napoleón es el César Borgia con ejércitos industriales y ego napoleónico. Literal. El ascenso desde la nada, la velocidad de la conquista, la capacidad organizacional extraordinaria, y la caída por la misma soberbia que alimentó el ascenso. Pero Napoleón tiene algo que César no tuvo. El tiempo suficiente para construir instituciones que sobrevivieron su caída. El código napoleónico sigue vigente en partes significativas del mundo jurídico occidental. Eso lo hace más complejo que César y más interesante para el análisis del poder como legado. Y los empresarios. Rockefeller, Carnegie, Morgan en el siglo XIX. Jobs, Bezos, Musk en el nuestro. Porque el poder económico en el capitalismo moderno usa exactamente los mismos mecanismos que el poder político en el Renacimiento y el poder militar en la antigüedad, solo que con diferente vocabulario y diferente impunidad legal. Rockefeller construyó Standard Oil con la misma lógica con que Cosimo construyó el Banco Medici. Eliminar la competencia no necesariamente matando sino haciendo que la competencia fuera económicamente irracional. La diferencia entre monopolio capitalista y dominio político es más pequeña de lo que los libros de economía admiten. El hilo que conecta todo esto, y que sería el argumento central del libro, es que el poder humano obedece a leyes que no cambian con los siglos, que esas leyes son cognoscibles a través del análisis de los casos concretos, y que entenderlas no es un ejercicio académico sino algo con consecuencias reales para cualquier persona que navegue estructuras de poder en su vida, que somos todos. Eso es un libro que vale la pena escribir. Y la base que construimos en esta conversación es suficientemente sólida para sostenerlo. ¿Por dónde empezamos, con Alejandro o con César?